Martina, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Hoy día, en la clase de lenguaje, vamos a ver los registros del habla. Así que presta mucha atención porque vamos a ver de qué se trata todo esto. Entonces, ¿a qué nos referiremos cuando hablamos de registros del habla? ¿Qué serán los registros del habla? ¿Has escuchado eso alguna vez? Tal vez la palabra habla. ¿De qué vendrá esa palabra? Puede ser de hablar, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a ver de qué se trata. ¿Qué son estos registros del habla? Son los distintos usos que hacemos nosotros de nuestra lengua, de cómo hablamos y de nuestro idioma, ¿ya? Entonces, los hablantes, todas las personas que hablamos, usamos diferentes maneras al hablar según el lugar en donde estemos, ¿ya? Por ejemplo, aquí sale un ejemplo. Cuando tú hablas con tus amigos, lo haces empleando, usando palabras diferentes a las que usas cuando le hablas a un profesor, ¿entiendes? Por ejemplo, a un amigo le puedes decir, oye, pásame el lápiz, por favor, ¿ya? Pero al profesor le va a decir, profesor o profesora, ¿me pasa el lápiz, por favor? ¿Ya? Son diferentes formas las que hablamos según en la situación en la que estemos, ¿ya? Entonces tú te vas a dar cuenta que en algunas ocasiones tú no le hablas de la misma manera a tu hermana de la que le hablas a tu papá o a tu mamá, ¿ya? Se emplean diferentes palabras dependiendo de la situación. Así que eso es lo que vamos a ver ahora. Antes de que veamos los diferentes tipos de registro del habla que existen, tenemos que saber que hay factores, ¿ya?, que influyen para que uno hable de diferentes maneras, ¿ya? Y tú te vas a ir dando cuenta, ¿ya? Que hay diferentes elementos que van a influir en cómo tú hablas con ciertas personas, ¿ya? Primero, el lugar donde ocurre el acto comunicativo. Por ejemplo, por eso yo te decía, tú no vas a hablar de la misma manera en tu casa que en el colegio a un profesor, ¿ya? En tu casa con tu hermana hay más grado de confianza o si tienes primo, ¿ya? Pero con un profesor o una persona que no conozcas no vas a hablar de la misma manera, ¿ya? Por ejemplo, el tema de qué se está hablando, ¿ya? Dependiendo del tema también vamos a ir hablando de diferentes situaciones. Si estás hablando de tu día, vas a hablar de una manera más relajada, si me estás contando de algo que te pasó durante el día, pero si estás hablando algo sobre una pregunta del colegio, la escuela, tú vas a hablar de una manera diferente, ¿ya? También la relación que existe en los interlocutores, o sea, la relación que existe entre las personas que hablan, ¿ya? Tú no vas a hablar, como te decía nuevamente, de la misma manera con una persona que no conozcas, una persona desconocida, a la forma en que vas a hablar con alguien de tu familia, ¿ya? Porque hay más cercanía, hay más confianza, entonces tú vas a hablar de manera más relajada, en cambio con una persona que no conoces, es otra manera en la que te vas a comunicar, ¿ya? Y también el canal que se está utilizando, ¿te acuerdas que hablamos que uno podía hablar de manera oral, así como estoy hablando ahora, o escrita, que es al escribirlo, ¿ya? Entonces, esto que te muestro aquí son algunos elementos que influyen en la forma en que nos comunicamos, ¿ya? Y a esto les vamos a llamar los registros del habla. Ya, entonces, para empezar, vamos a ver esta esquemita que nos muestra lo que vamos a ver hoy día. Dijimos que vamos a ver los registros del habla, que eran los diferentes usos que hacíamos al hablar y que también vimos que influían varios factores, como la relación que tengo con la persona que estoy hablando o el lugar en el donde estoy, ¿ya? Entre otros factores. Bueno, dentro de los registros del habla vamos a ver que se encuentran dos, el culto y también el inculto, ¿ya? Esos son los dos tipos de registros del habla que vamos a ver, culto e inculto, ¿ya? Pero dentro del culto tenemos una manera de comunicarnos que se llama culto formal y una que se llama culto informal. Y dentro del inculto, que está aquí, tenemos una que se llama inculto formal, ¿ya? Si te complican los nombres, no te preocupes porque vamos a ir explicando cada uno y tú te vas a ir dando cuenta de las diferencias que hay en estos registros del habla, ¿ya? Entonces vamos a ver el culto y el inculto. Y dentro del culto tenemos el culto formal y el culto informal. Y dentro del inculto tenemos el inculto informal, ¿ya? Así que presta mucha atención para ir explicando cada uno. Entonces, vamos a ver tres registros del habla. Primero, culto formal, luego vamos a ver culto informal y luego inculto vulgar, ¿ya? Entonces, vamos a partir con el primer registro del habla que se llama culto formal.
¿Cuándo utilizamos este registro culto formal? Este registro, tú lo primero que tienes que saber es que se utiliza cuando uno no tiene confianza y cercanía con la persona, ¿ya? Cuando tú hablas con una persona que no conoces mucho, que tal vez no le tienes mucha confianza, ¿ya? Ahí utilizas este registro de habla, ¿ya? Y cuando también quieres hablar de algo muy importante. Entonces, ¿qué tienes que saber tú? Que cuando estás hablando y te expresas de manera correcta y también siendo no tan cercana a la persona, ya no tienes tanta confianza, ahí ocupamos el registro de habla culto formal. Acá hay un ejemplo, te lo voy a mostrar. Dice, profesor, no entiendo lo que explicó, ¿lo podría repetir? ¿Ya? Tú le estás diciendo a él, profesor, no le dices, oye tú, explícame lo que hay que hacer. No le vas a decir de esa manera, ¿cierto? Porque le estás preguntando a un profesor. Entonces, de esa manera tú utilizas un registro del habla culto formal, ¿ya? Porque no hay tanta confianza y no hay tanta cercanía con alguna persona. En este caso, un niño que le pregunta a su profesor, ¿ya? Él no tiene tanta confianza y cercanía. Entonces, ¿de qué manera le habla? De una forma muy educada ya, utilizando bien las palabras, como por ejemplo este que dice, profesor, no entiendo lo que explicó, ¿lo podría repetir? ¿Ya? Y de una manera muy educada. También ahí le podríamos agregar el por favor, ¿ya? Este es el registro de habla culto formal. Ya, entonces ahora ya vimos el culto formal, que dijimos que se utiliza cuando uno no tiene tanta confianza y cercanía con las personas y utiliza un lenguaje bien educado, ¿ya? Para hablar. Y luego vamos a encontrarnos con el culto informal que está aquí, ¿ya? Vamos a ver qué diferencia hay entre el culto formal que te acabo de explicar y el culto informal que lo vamos a ver ahora. A diferencia del culto formal, el culto informal se utiliza cuando sí hay cercanía con las personas, ¿ya? O sea, tú te sientes cercana a esta persona y tienes confianza con esta persona, entonces hablas de una manera diferente. ¿Y qué es importante saber del culto informal? Que es el que nosotros usamos cotidianamente. Eso quiere decir que es el lenguaje que utilizamos día a día, ¿ya? Cuando tú hablas con tu hermana, con tu mamá, tu papá, tus primos, tu abuelita, ¿ya? Este es el culto informal porque tú tienes confianza y cercanía y utilizas buenas palabras, pero con un cierto grado de confianza siempre. Acá hay un ejemplo, dice, amigo, vamos al cine hoy día para ver una película. ¿Ya? Entonces, claro, él está hablando a su amigo, hay confianza, entonces le dice, vamos al cine hoy a ver una película. ¿Ya? Entonces, de esta manera podemos saber cuál es el culto informal, o sea, es el lenguaje que utilizamos a diario nosotros y que tenemos una cercanía y confianza con las personas que utilizamos este tipo de registro. ¿Ya? ¿Entiendes la diferencia entre culto formal y culto informal? Culto formal, no hay confianza y cercanía con las personas, ¿ya? Y culto informal, igual utilizamos buenas palabras, pero sí hay confianza y cercanía, entonces uno habla con un lenguaje más relajado, ¿ya? No tan educado como con personas que no conocemos, ¿ya? Esa es la diferencia entre culto formal y culto informal. Ahora vamos a ver uno más. Bueno, luego nos encontramos con el que nos falta, ¿ya? Vimos culto formal, vimos culto informal y ahora vamos a ver el inculto vulgar. Ese es el número 3. ¿Qué quiere decir inculto vulgar? Se usa cuando hay escasez de vocabulario. Las personas no tienen mucho vocabulario y no se reconocen grados sociales. O sea, tú le hablas igual a cualquier persona, ¿ya? Ahí es cuando las personas ocupan un registro de habla inculto vulgar. Estas personas le hablan igual a todas las personas, ¿ya? No reconocen que sea tal vez el director de la escuela o que sea su amigo, ¿ya? Y además se emplean palabras que no existen. Ojo aquí porque las personas que hablan con un registro de habla inculto vulgar utilizan palabras que no están en nuestro vocabulario. Aquí hay un ejemplo. Dice, oye, hace la corta, po. ¿Ya? Hay gente que habla de esta manera. ¿Qué quiere decir aquí? Oye, hace la corta, po. Quiere decir, oye, apúrate. ¿Ya? Pero ¿qué pasa aquí? Está utilizando el oe en vez de decir oye o decir el nombre de la persona. Entonces, por eso decimos que inculto vulgar porque está utilizando
una palabra de vocabulario que no existe. Hácela tampoco, ¿ya? Y el po tampoco es algo que, bueno, es algo que nosotros utilizamos de repente, pero tampoco está en el vocabulario, no debiésemos utilizarlo, ¿ya? Entonces, ¿cuándo es inculto vulgar? Cuando utilizamos palabras que no existen, que no están en el vocabulario ya, que están mal escritas. También estas palabras, por ejemplo, cuando se pueden utilizar por el chat, por WhatsApp, que se acortan palabras, se utilizan palabras que no están bien o se dan vueltas palabras. También hay gente que hace esto, dice, hoy voy a esperar la cromi en vez de decir micro, ¿ya? Ahí estamos usando un lenguaje inculto vulgar, ¿ya? Estas son entonces los 3 registros del habla. Culto formal, culto informal y por último vimos el inculto vulgar. Bueno, Marti, espero que hayas entendido la diferencia entre estos 3 registros del habla, ¿ya? Entonces, aquí dice, arribita, te lo voy a marcar para que tú lo puedas ver, dice recordemos. ¿Cuándo utilizamos un lenguaje culto? Cuando no hay confianza y cercanía, entonces tratamos a las personas de usted, le decimos buenos días, buenas tardes, ¿ya? De esa manera. ¿Cuánto es culto informal? Cuando hablamos con personas que son cercanas, ¿ya? Y es el lenguaje de la vida cotidiana, ¿ya? Usamos este registro del habla, lo usamos día a día. Entonces utilizamos la palabra tú, hola, ¿cómo estás? ¿Qué quieres? ¿Ya? De esta manera, bien cercano a la persona con la que estoy hablando. Y por último, encontramos el inculto vulgar, que acuérdate que son palabras que no existen, que no están en el vocabulario y que están mal empleadas. Por ejemplo, aquí dice vos. ¿Cómo estáis vos? En vez de decir ¿cómo estás tú? ¿Ya? Cambian la palabra vos, ¿ya? Entonces, eso está mal empleado, por eso decimos que es un inculto vulgar. O cuando dicen buena, ¿cómo estáis buena? Y no se dice buena, se dice buena, ¿ya? Entonces, de esa manera es inculto vulgar, ¿ya? Entonces, aquí la actividad que tú tienes que hacer dice, escribe en tu cuaderno qué registro del habla corresponde. Hay 3 y tú me vas a tener que decir a cuál corresponde cada una. La primera dice, buena, ¿cómo va ahí? ¿Ya? Entonces ahí tú vas a ver si es lenguaje culto, el buena, ¿cómo va ahí? Si es culto informal o es un lenguaje inculto vulgar, ¿ya? Tú lo vas a anotar ahí al ladito. Después dice, buenas tardes, caballero, ¿cómo está? Ahí también tienes que escribir cuál de los 3 es. Y por último dice, hola Cami, ¿quieres ir al mall? ¿Ya? Ahí se nota que hay un grado de cercanía, un poco de confianza, porque le está diciendo Cami, le está preguntando si quieren ir juntas al mall, entonces ahí tú tienes que ver si es culto formal, si es culto informal o inculto vulgar, ¿ya? Espero que lo hayas entendido y cualquier duda me preguntas. Nos vemos, hasta la próxima.